Y estamos hablando en estos días de los tiempos en que nos ha tocado vivir. Obviamente sabemos que estamos en tiempos difíciles donde, como le decía el día pasado, la misma naturaleza nos está gritando de los tiempos en que estamos, las circunstancias que se mueven y todas las cosas pues nos gritan del tiempo en que estamos. Y lo que significa que nosotros como cristianos no podemos dejar que nos pase desapercibido, sino que tenemos que echar a un lado todas las cosas, los problemas, todas las malas informaciones que oímos y aferrarnos a lo que Dios nos dice, a lo que Dios ya predestinó para nosotros. En estos tiempos que vivimos, sabemos que el enemigo está bien empeñado y él no va a cesar, porque el enemigo no tiene consideración, mucho menos va a dar tregua a nadie. Al contrario, como sabe que le queda poco tiempo, dice la palabra que ha descendido con furia y está, vamos a llamarle, atacando y viendo el resultado de su objetivo. Pero nosotros no somos de los que dormimos, sino de los que estamos vigilantes para que el día no nos sorprenda. Es muy triste, muy lamentable ver cómo en el panorama mundial vemos que la iglesia de Cristo, si ocurriera el rapto en cualquier momento que va a ocurrir, lamentablemente muchos van a tener que pasar por el periodo angustioso de la tribulación. Y creo que Dios en su amor, porque nos ama, nos alerta. Y creo que es un buen tiempo para seguirnos alertando. Fíjense, los mensajes escatológicos no son mensajes para asustar, sino son mensajes para concientizar. Nosotros debemos concientizarnos del tiempo en que nos ha tocado vivir. Y Dios nos ama, nos amó, nos ama y nos sigue amando. Y porque nos ama, el deseo del corazón de Dios es que nosotros estemos vigilantes. Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Mateo, pero en esta vez en el capítulo 25, y vamos a ver aquí, y le he puesto como título a esta exhortación: preparándonos para el encuentro con nuestro Señor. Preparándonos para el encuentro con nuestro Señor. A veces, como le decía, nos preparamos cuando alguien decide casarse, hace un preparativo de meses, preparando su boda. Otros, cuando saben que le van a hacer un bebé, comienzan a hacer los preparativos de cómo van a cuidar ese bebé cuando venga al mundo. Hay una preocupación por el cuidado de algo que está anunciado que va a venir. De igual manera, hay un anuncio del cual no podemos nosotros dejar pasar desapercibido, porque este anuncio todavía está en vigencia y no podemos descuidarnos de él. El Señor vendrá, no es la segunda venida. Son dos eventos completamente diferentes. El rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, cuando Dios saque de esta tierra a los hijos de Dios. La venida del Señor, vendremos nosotros con Él. Eso es otro tema. Pero aquí el Señor, en estas escrituras que vamos a ver, y vamos a ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 y versículo del 1 al 11. Voy a explicarle poco porque tengo mucha lectura. Y como el tiempo es corto, la tenemos que aprovechar. Pero aquí dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no la conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una de las escrituras que el Señor aquí está dando prácticamente las últimas instrucciones antes de dejar este mundo, irse al cielo, de los cuales nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Sin duda creo que como venimos hablando esto, y lo venimos hablando, y en un momento vamos a dejar de hablarlo porque ya terminó todo. La venida del Señor a buscar a su pueblo está a punto de ocurrir. Y aquí Dios nos está dando una alerta. Así como le decía, de la misma manera que nosotros nos preocupamos por cosas que no conciernen preocuparnos, pero hay una preocupación de la cual nosotros no nos podemos descuidar, para que no nos pase como le ocurrió. Aquí está hablando de 10 vírgenes. Aquí está representando la iglesia del Señor, donde una parte estará percibida esperando ese glorioso día, pero hay otra parte que estarán descuidadas, confiándose de que bueno, se dice que viene pero no viene. ¿Y qué tal si viene y nos agarra fuera de base? El apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses nos dice que el Señor vendrá como ladrón. No que viene como un ladrón, porque no es ladrón. Él viene a recogerlo de él. Pero dice que viene como ladrón, cuando menos lo estemos esperando. Por lo tanto, debemos de estar despiertos. Quiero que usted vaya a primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a ver los versículos del 6 al 11, para que veamos lo que el Señor nos dice y las alertas que nos da el Espíritu Santo, para que nosotros no corramos el riesgo que muchas personas, siendo cristianas, pueden llegar a pasar. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos. ¿Qué es lo que es dormir? Diga, descuidarse. Descuidarse. Confiarse. No nos podemos confiar. Tenemos que estar alerta, porque engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Podamos estar muy confiados, pero creo que una persona que tenga el Espíritu Santo dentro no se atreve a acostarse con la seguridad de que vas a amanecer al otro día. Creo que toda persona que tenga el Espíritu Santo dentro, hay una voz de alarma que le dice: te vas a dormir, el Señor te va a dormir, pero tú no sabes si te va a despertar mañana.
A veces estamos tan acostumbrados a vernos y a ver las cosas que le hacemos poco caso a estas advertencias. Pero Dios nos llama a la atención para que no seamos sorprendidos. Dice el verso 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea que esta es la forma en que Dios quiere que nosotros, lo que hemos aceptado el llamado, lo que hemos sido llamados, escogidos, y por tal razón hemos sido bienaventurados, que Dios nos haya sacado de las tinieblas y nos haya traído a su luz, para que no seamos sorprendidos, para que el día no nos sorprenda. Eso es lo que Dios quiere. Y fíjese, cuando usted se da cuenta, hay una distracción en el mundo, que la gente está muy conformista. Y en cuanto a lo espiritual tenga que ver, usted se da cuenta como el letargo que hay. No estoy hablando a nivel local, estoy hablando a nivel. Podemos ver con el descuido que el pueblo de Dios se está desenvolviendo. Y esto es muy, pero que muy peligroso. Dice la palabra, animaos unos a otros y edificaos. O sea, tenemos que ayudarnos mutuamente. Ese es el deber de cada cristiano. Ayudar a lo demás. Que nos estemos ayudando en la edificación. Eso es lo que se llama el proceso de la santificación. Recuerde que la salvación tiene 3 etapas. La primera es la justificación. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el perdón de los pecados, fuimos justificados por fe. Y esa justificación nos hizo volver a estar en paz con Dios. Pero entra la segunda etapa, que es la etapa de la santificación. Es el proceso del cual el apóstol dice, cuidar lo que nos fue dado con temor y temblor. Ese periodo de tiempo no terminará hasta que estemos aquí en el mundo y salgamos de este mundo y nos encontremos con nuestro Salvador. La tercera etapa es la glorificación, cuando seamos ya glorificados cuando estemos con Él. Entonces hay una etapa que ya pasó, otra etapa que no termina, porque esa estará con nosotros aquí, que como les repito, es el proceso de la santificación. Dios nos llama santo porque fuimos apartados para Él. Somos separados y Dios ve la santidad en nosotros porque Cristo está en nosotros. Amén. Lo que significa que durante este periodo de tiempo que estamos aquí, no nos podemos descuidar. Tenemos que mantenernos alerta, ser sobrios, estar velando para que el día no nos sorprenda. Veamos lo que nos advierte el apóstol Pedro en su segunda carta. Quiero que usted vaya a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y vamos a ver los versos del 3 al 9. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Es importante que usted entienda que estos tiempos en que vivimos, lo más que podemos encontrarnos es con personas que se burlan de estas cosas.
usted le habla a personas de que estas cosas van a ocurrir y la gente le llama loco, un sinnúmero de cosas es lo que la gente le llama. Otros se burlan, pero ya la palabra del Señor nos los advirtió y nos está diciendo: estas cosas le van a ocurrir, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Cuáles son los postreros días? Los días en que estamos viviendo, los días que se anticipan a la gloriosa venida del Señor cuando venga a rescatar a su pueblo. Ellos vendrán diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, preste atención, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos deducir fácilmente dónde está la paciencia de Dios, a qué se debe la paciencia de Dios. Porque eso es lo que oímos de personas, pero ustedes están diciendo que el Señor viene, ¿y por qué no ha venido? Bueno, y que dale gracias a Dios que no haya venido, porque si viene y te agarra fuera de base, ¿en dónde terminará? Entonces la espera del Señor, la paciencia del Señor, es porque de tal manera amó Dios al mundo, que se entregó, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todavía, mientras el Espíritu Santo esté aquí en la tierra, hay lo que se llama esperanza. Y la paciencia de Dios, yo creo que está a punto de agotarse. Esto no es metiendo miedo, esto es trayendo a conciencia de que nos demos cuenta los tiempos en que estamos viviendo, para que no durmamos como duermen los demás, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos da una poderosa exhortación de cómo debe ser nuestra conducta mientras esperamos la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que volvamos a la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, y veamos la exhortación que nos da el apóstol de cómo debe ser nuestro comportamiento, de cómo nosotros debemos comportarnos unos a otros, de cómo debemos vivir, de cómo debemos procurar vivir. El apóstol Juan dice que todo el que ha recibido al Señor, ningún mandamiento que Dios haya dado le es gravoso, porque es fácil. Dice el verso 12, y vamos a leer esta porción del verso 12 en adelante. Veamos la exhortación que nos da aquí la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y que presiden en el Señor y los amonestan. Primer punto que el apóstol Pablo da. Si alguien, usted sabe que por el Espíritu Santo le está dando una amonestación, usted debe de sentirse agradecido y dar gracias a Dios, porque quizás usted ha perdido la brújula,
quizá ha perdido la dirección y Dios pone a alguien para que le vuelva a ayudarle a direccionarse de nuevo. Por eso dice que les rogamos que los reconozcan a los que trabajan y le presiden en el Señor. O sea que deben de tenerlo, dice en otra parte, en alta estima. El apóstol Pablo dice también que deben de orar. El compromiso de la iglesia es orar por los ministros que están ministrándole la palabra, que le están exhortando. En vez de quejarse, ¿y qué se cree pastor? No, esto no es un asunto de pastor, es un asunto de Dios. Dice el verso 13, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, no por lo que son, sino por lo que hacen. Por lo que hacen, dice en el libro de Hebreo, porque nosotros lo que hemos sido delegados por Dios para tener esta responsabilidad, un día tendremos que dar cuenta de ustedes. Un día tendremos que dar cuenta de ustedes. Así es que si usted viene a pedir un consejo un día y no recibe lo que usted quisiera oír, no se queje, ni diga, ni juzgue, sino simplemente diga: Señor, gracias, y pídale al Espíritu Santo que les abra el entendimiento, porque es muy fácil querer oír lo que queremos oír, pero es mejor, y se levantarían muchos, dice la palabra, con comezón de oír en estos tiempos, porque les gustaría oír lo que ellos quisieran oír. Y yo creo que es una forma como de descargarse de culpa y echarle la culpa al pastor. Bueno, como el pastor me dijo que está bien lo que estoy haciendo, yo lo sigo haciendo. ¿Entienden, hermano? Esto es muy importante que lo entendamos. Porque si Dios me ha puesto aquí, no es para que le tumbe polvito a usted. Es para que si hay que operarlo y abrirlo y sacarle cosas, con la única bendición que si las manos del Señor lo cortan, lo van a sanar. Dios nunca hiere, Dios corta y saca y limpia. El único que hiere es el diablo y deja la herida ahí y se va. Entonces, cuando una herida, en mi país dicen un garranchazo, ¡shua!, se queda la herida. ¿Qué pasa? Que se infecta. Pero cuando se abre y se limpia, y eso es lo que Dios hace. ¿Cuánto entienden? ¡Aleluya! Gloria al Señor. Dice verso 14. Dice la última parte de verso 13: tened paz entre vosotros. Verso 14: también les rogamos, hermano, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Ahora dígale: Espíritu Santo, ayúdame a digerir esto, a entender esto. Porque aquí hay unos puntos sumamente importantes que dice la palabra: les rogamos, hermano, que amonesten a los que están ociosos. ¿Y cuánto no hay ocioso en este tiempo? Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo. Si hay alguien que usted lo ve que está desanimado, ayúdelo. Dele una palabra de aliento, de consuelo, porque el tiempo está corto. Dice la palabra que dando es como se recibe. Mientras usted anima, usted se está animando usted mismo. Mientras usted consuela, usted se está consolando usted también. Entendamos eso, hermano, porque si no nos entramos en este río, se nos hace difícil vivir la vida que agrada a Dios. Lo que esto significa que no podemos ser egoístas. Egoísta es cuando, bueno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo estoy bien y ya. No, Dios te dejó con un propósito, para que ayude al desanimado, para que levante al que está caído, le dé fortaleza al que está débil. En la viña del Señor vamos a encontrar de todo tipo de personas.
siente que se le ha ido el ánimo, deprimido. No lo acuse ni lo cuestione. ¿Por qué? No es el trabajo de nosotros cuestionar. El trabajo es extender la mano, alentar a aquel, ayudarlo a fortalecerlo, hacerlo volver a la realidad. Ese es el trabajo. Y qué bueno es que nos mantengamos haciéndolo así. Sean pacientes para con todos, considerándonos a nosotros mismos. Lo mismo dijo el Señor, lo mismo que ustedes, como ustedes quieran que la gente, los hombres lo traten a ustedes, también traten ustedes a los demás. Así, de la misma manera que usted quiere que lo traten, también trate usted a los demás. Entonces, verso 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Lo que significa, tenga cuidado, esté vigilante de que nadie le pague a otro mal por mal. Porque esa no es la ley de Dios. Esa es la ley antigua. Ojo por ojo y diente por diente. Entramos a la ley de Cristo. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Verso 16, estar siempre. Diga siempre. Siempre gozoso. Aunque hayan situaciones, aunque hayan problemas, si se pone bravo se le van a agravar más los problemas. Si se alegra, si se goza, Dios puede hacer un milagro y en cualquier momento sacarte del problema. Estar siempre gozoso. Orar sin cesar. Mantenernos en completa comunión con el Señor en oración. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu. No menosprecie las profecías. ¿Cuáles son las profecías? Lo que yo le estoy hablando. No lo menosprecie. Haga una evaluación. Llévelo a juicio. Si lo que le estoy hablando vale la pena meditar en ello, reflexionar en ello, pero no lo desprecie, es lo que está hablando aquí la palabra. Ateneos, examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Esto tiene que estar en nuestro corazón. Abstenernos de toda corriente maligna, de todo lo que nos puede afectar y también afectar a nuestro semejante. ¿Y qué dice el verso 23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿qué cosa? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que esto sea todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro termina con esto, y termino yo también con esto. Y dice en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque Él es santo. Algunos dicen: ¿y cómo tú vas a ser santo? Bueno, esto lo dijeron los discípulos al Señor. ¿Y quién se podrá salvar? El Señor simplemente les respondió: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios no te ve santo a ti por lo que tú eres, ni a mí. Dios ve a su Hijo que está en mí. Y el Espíritu Santo nos capacita
para que nosotros podamos vivir en santidad. Para que si pecamos, porque no es que no vamos a pecar, pero para que si pecamos, reconozcamos que pecamos, tengamos las agallas de reconocer que pecamos, ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y dice la palabra que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabía Dios que íbamos a pecar después de ser justificados? Sí, pero tenemos la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado. Dígame una cosa: ¿quién no peca? Pero gracias a la sangre de Jesús, que no pierde su vigencia, que está vigente y nos perdona nuestros pensamientos inicuos que vienen a la mente y que muchas veces los alimentamos y los dejamos ahí. Tenemos que pedirle perdón al Señor por ello. Señor, lávame antes de irse a la cama, como no sabemos si vamos a amanecer. Señor, te entrego mi pensamiento, límpialo. Lávame con tu sangre, Señor. Me voy a acostar y me quiero acostar tranquilo para no tener ningún problema, para que ningún monstruo venga a visitarme de noche. Son las herramientas que Dios nos da para mantenernos en la fila, para mantenernos estables, esperando el glorioso día en que el Señor venga a rescatarnos de este mundo impío. Amén. Así que damos gracias a Dios y bendecimos a todos los que se conectaron con nosotros en esta noche. Esperamos que esta palabra le hayan alentado su corazón y que también le haya sido una voz de alerta, y que el Señor le dé discernimiento de los tiempos en que estamos viviendo. Así que vamos a ponernos de iglesia de pie.